Hola, hola, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a tu canal o a tu estudio bíblico virtual, Biblia Estudio TV, donde vas a aprender a analizar la palabra de Dios. Vas a aprender a buscar la correcta interpretación de los textos, donde vas a aprender a usar las reglas hermenéuticas, donde vas también a crecer en el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento lo vas a obtener con alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque ya ustedes deben de ser maestros. Si tienes un llamado de Dios en la enseñanza, querido hermano y amigo, estás en el lugar correcto. Si simplemente quieres aprender a estudiar y a interpretar las escrituras, estás en el lugar correcto. Siéntate cómodo, buscas tu Biblia y acompáñanos en el estudio de hoy. Pero antes de empezar, quiero pedirte que por favor compartas este video con tus familiares y amigos. Invítalos a estudiar las escrituras con nosotros y contigo también. Si te gustan las profecías, te encantará el tema de hoy. Si eres fanático del libro del Apocalipsis, hoy es el día para que disfrutes de lo que te gusta. O si eres simplemente una persona que quieres aprender a conocer las escrituras, estás también en el lugar correcto. Así que, y quiero terminar esta introducción con una pregunta. Si hay tantas falsas enseñanzas, tantas interpretaciones incorrectas, ¿por qué Dios las permite? La respuesta a esta pregunta la contestaremos en este estudio. Hoy vamos a estudiar el mensaje de la iglesia o el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a pedirle al Señor en oración que nos guíe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de hoy estudiar tu palabra, Dios amado. Mira, dale hoy, Señor, a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, abre los ojos del entendimiento para que puedan entender, Señor, tu palabra. Dale espíritu de discernimiento, dale sabiduría, dale el entendimiento que necesitan, Señor, al abrir tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, el autor, el quien inspiró a los escritores bíblicos, que nos dé la correcta interpretación de la palabra. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Antes de iniciar este extraordinario estudio, quiero primeramente contestar la pregunta anterior y compartir con ustedes una enseñanza que, aunque no está explícita en la Biblia, sí la podemos contemplar implícitamente. La pregunta: si hay tantas falsas enseñanzas, tantas interpretaciones incorrectas, ¿por qué Dios la permite? Bueno, no es que Dios las permita o que permite las falsas enseñanzas ni las interpretaciones incorrectas. De lo contrario, Dios aborrece las falsas enseñanzas y las falsas interpretaciones. Dentro de nuestras iglesias evangélicas protestantes hay muchas interpretaciones erróneas. No son falsas enseñanzas porque no enseñan con ese propósito. Nuestros maestros son excelentes, mucho conocimiento a la palabra, preparados, formados en la palabra. Muchos tienen bachilleratos, doctorados, otros son teólogos, otros eruditos. En fin, nuestros maestros son los mejores del mundo. Yo admiro a mis maestros, los que me guiaron en la palabra de Dios. Son excelentes jóvenes, excelentes. ¿Cuál es el problema entonces? El problema radica en que nuestros maestros fueron enseñados por maestros, que fueron enseñados por otros maestros, y así regresivamente les han enseñado algunas cosas incorrectamente que vienen arrastrando desde hace casi 300 años. Enseñanzas no bíblicas, sino enseñanzas de hombres. Pero de este tema hablaremos en otro estudio. Y la segunda cosa es que
o es compartir con ustedes una enseñanza que, aunque dije anteriormente que no está explícita en la Biblia, sí la podemos contemplar implícitamente. Las 7 iglesias del Apocalipsis debemos de analizarla en conjunto con los 7 sellos. Usted se preguntará, ¿cómo es eso? Ya hemos dicho que las 7 iglesias representan los 7 periodos de la historia de la iglesia. Y los 7 sellos representan los 7 periodos de acontecimientos en la historia de la humanidad. Pero esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los 7 sellos. Así que no se despegue de este canal. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestro extraordinario estudio acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. Es importante saber que la razón por la cual el Apocalipsis destaca 7 iglesias en particular es cuestiones simbólicas y proféticas, como veremos en este estudio. En el estudio anterior vimos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia apostólica, jóvenes. Se extiende desde el año 31 después de Cristo, es decir, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100 después, cuando falleció nuestro hermano Juan, el apóstol, en el tercer año del reinado de Trajano. Su nombre, Éfeso, significa deseable, representando de esta manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura, el primer amor por su Señor Jesucristo. En esta iglesia de los apóstoles, la pasión aún estaba viva y la memoria del ministerio de su Mesías estaba bien fresquecita todavía. Entre ellos se encontraban creyentes fervientes como Aquila, Priscila, Apolos, el evangelista, y Pablo, que todos le sirvieron a Dios en esta ciudad. Vea Hechos 18, más o menos por ahí está la historia. Durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues en esta iglesia se encontraban todavía los apóstoles, como fervientes defensores de su testimonio personal de Jesucristo. Fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y en la cual también se distinguieron los dones del Espíritu en obras, arduo trabajo y paciencia, que Jesucristo reconoció y que volvió a destacar en el siguiente versículo diciendo: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso lo ven en Apocalipsis 2:3. Pero no todo es perfecto respecto a la iglesia primitiva, pues Cristo tiene una queja diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note que esta iglesia no cayó de la gracia, ni dejó de amar, sino que disminuyó en amor. Es decir, como que se enfrió. Su problema es que ya no tiene ese primer amor inicial. Probablemente, digo yo, influenciada por las falsas enseñanzas, las cuales pudieron llevar a algunos a un inicio de apostasía, ya que el primer amor se refiere a la relación personal con Cristo. Y para que vayan perdiendo ese primer amor, debió de ser por seguir maybe o tal vez otras enseñanzas, quién sabe. ¿Cuál debe ser el momento de mayor amor a Jesús de cada cristiano? Pues debe ser el momento actual, hoy. Pero si hoy en día, en nuestra experiencia personal, ya no amamos a Cristo como lo amábamos inicialmente cuando lo aceptamos y decidimos seguirlo, entonces puede ser que compartimos el mismo problema que los cristianos de la iglesia apostólica. Y para ya culminar con la iglesia de Éfeso, en este periodo que cubre desde el 31 después de Cristo hasta el año 100, en este primer periodo de la iglesia, jóvenes, terminan todos los apóstoles. En este periodo de tiempo fue que empezó la introducción de falsas enseñanzas en la iglesia, en todas las iglesias. Esto lo podemos ver en las cartas de Pablo y en las de los apóstoles.
Ya en el primer video hablamos de la iglesia de Éfeso y solamente quería abundar un poco más en la información para beneficio de todos ustedes. Y también quiero que sepan que con el fin de la época de la iglesia de Éfeso se da por terminada la historia conforme a la Biblia, es decir, que la historia bíblica termina con la muerte del último apóstol, Juan, y con la muerte de la historia bíblica. Se ha cerrado el canon bíblico. Ahora bien, con el inicio de la segunda época de la iglesia, Esmirna en este caso, se inicia la época profética, la cual se va a ir cumpliendo a la luz de la historia de la humanidad, jóvenes. Aunque Juan vio en visión todos los sucesos de la historia de la humanidad hasta el establecimiento del reinado del Mesías, solo experimentó hasta su muerte. A partir de la muerte de Juan ya no hay más escritos bíblicos. Juan escribió el último libro de la Biblia y escribió proféticamente la historia restante de la humanidad hasta que hubo cielo y tierra nuevos. Las profecías de Juan se van cumpliendo a la luz de la historia. Esto es importante que la iglesia lo sepa para que amplíen su conocimiento de las escrituras. Vamos entonces a la iglesia de Esmirna, el segundo periodo de la iglesia, el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda iglesia del Apocalipsis era Esmirna, una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubica a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Esmirna significa mirra, que era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos, ustedes lo saben. No pudo haber un mejor símbolo profético para representar la característica particular de esta iglesia. Se vio bajo la prueba de la persecución. De esta manera, Esmirna, mirra, ¿verdad?, era el suave perfume que la acompañó en el horno de la persecución y del martirio. A esta iglesia, jóvenes, Jesucristo se presenta como mártir, como el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2:8. Garantizando de esta manera su gran promesa de sacar de la tumba a sus fieles mártires en su glorioso retorno. La misma ciudad de Esmirna, como símbolo de la iglesia de aquella época, fue resucitada literalmente de sus ruinas. Es valioso analizar su contexto histórico, jóvenes, pues Esmirna fue construida por los griegos 1000 años antes de Cristo. En el 600 antes de Cristo fue destruida por los lidios. Pero luego Lisímaco, uno de los 4 generales en el que se subdividió el imperio griego, la reconstruyó durante el 3er siglo antes de Cristo. Y como veremos, la historia de esta ciudad prefigura la historia del periodo de la cristiandad a que representa. Jesús predijo acertadamente de esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 2:9.
En esta época difícil para la iglesia, los cristianos no tuvieron éxito material ni fama terrenal. Más al contrario, la mayoría de ellos eran pobres y soportaban la hostilidad de los paganos. Pero aunque eran pobres materialmente, eran ricos en espíritu. Qué extraña pero cierta paradoja, pues hasta el día de hoy hay muchos ricos pobres y hay muchos pobres que son ricos. Lo que aprendemos de este pasaje es que los verdaderos ricos en este mundo son los ricos en la fe, los herederos del reino celestial de Cristo, que se presentará en su glorioso retorno. Los ricos del dinero, esta iglesia es la única de las 7 que no recibe ninguna reprensión, sino solo felicitaciones y promesa de recompensa. Continúa el texto diciendo: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué interesante y profundo versículo que nos aclara que no hay peor cosa que la hipocresía, jóvenes. Aquí la palabra de Dios nos enseña que pretender ser algo que uno no es, o hacerse pasar por alguien o algo sin serlo, es repulsivo para Dios y equivale a blasfemia. Así que nos presenta la misma esencia del carácter anticristiano, aquel que se hace pasar por Cristo sin serlo y que en la realidad está en su contra. En estudios anteriores he hablado acerca de aquella potencia blasfema que dice ser Dios en la tierra y tiene poder para perdonar pecados, jóvenes, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, engañando de esta manera a todas las naciones. Este versículo nos confirma, además, de que el diablo es muy religioso y tiene su propio templo, tratándose de la simbólica iglesia en la cual se encuentran todos los adoradores hipócritas. ¿Cómo se cumplió esta hipocresía en la época de Esmirna? Recuerde que Cristo confirmó el pacto con muchos, es decir, con todos aquellos judíos que lo aceptaron como el Mesías. Esto lo pueden encontrar en Daniel 9:27, y este es otro texto bíblico violado por la iglesia evangélica. Les adelanto que ese texto no tiene nada que ver con el anticristo, pero luego vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Bueno, así que la iglesia cristiana primitiva, antes de proclamar el evangelio a los gentiles, estaba conformado exclusivamente por verdaderos judíos que habían aceptado a Jesucristo. La Biblia enseña que luego también los gentiles que aceptaron a Cristo fueron considerados judíos, pero judíos espirituales, el Israel espiritual de Dios. Eso lo podemos ver en la carta a los Romanos y Gálatas. Estúdiala. Así que simbólicamente los verdaderos cristianos, los judíos y los gentiles que aceptaron a Jesucristo como su Mesías, son los verdaderos judíos. Ahora sucede que en la época de la iglesia de Esmirna, algunos simulaban hipócritamente ser judíos, es decir, ser cristianos, pero no poseían las características de un verdadero cristiano, querido amigo. Ellos eran parte de la simbólica sinagoga de Satanás. La época de la iglesia de Esmirna es el escenario de la primera gran época de persecución contra los cristianos. En este periodo profético de Esmirna, los cristianos fueron perseguidos por el pagano imperio romano, que sospechó que eran culpables por una serie de delitos atroces que ellos obviamente nunca cometieron. Malinterpretar, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena como una especie de canibalismo, es una de las cosas, en la cual tomaban la sangre y comían carne humana. Confundieron la camaradería cristiana con el libertinaje. Los culparon con cargo de ateísmo porque adoraban a un Dios invisible, sin imágenes. El mismo Estado sospechaba de ellos porque se negaron a venerar al emperador, a César,
Su creencia del fin del mundo con fuego fue explotada por el emperador Nerón, quien lo culpó del incendio de la ciudad de Roma. Fíjense cómo es la cosa. Hubo un desprecio generalizado contra los cristianos porque fueron identificados como los judíos, que consideraban una religión atrasada y remota. Recuerden que todos los primeros cristianos eran judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías. Los discípulos, apóstoles, la Virgen María, Jesucristo mismo habían sido todos judíos, como también los primeros diáconos, ancianos y los primeros miles de conversos. Fue así, como los primeros cristianos todavía se consideraban judíos, los verdaderos judíos, espiritual y teológicamente. Los cristianos de la época de Esmirna eran por lo tanto mucho más cercanos a los judíos que a los paganos. Fue un tiempo donde las persecuciones llegaron a proporciones alarmantes, jóvenes. Tienen que saber eso. El pagano emperador romano Diocleciano emitió en el 303 un edicto para disolver las comunidades cristianas, demoler sus iglesias y quemar sus libros. Muchos cristianos murieron como mártires en esa época de persecución. Por ejemplo, San Sebastián, quien fue amarrado a un árbol y ejecutado con 100 flechas. O San Cecilio, el patrono de la música sacra, quien murió en la hoguera. Como también San Agnés. Muchos cristianos fueron sometidos también a la esclavitud, que era una práctica común en el Imperio Romano. También la impresionante historia del mártir Policarpo, que todos conocemos, es digna de recordar. Unos 70 años después de esta profecía, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales. El 12º y último de estos mártires fue el gran Policarpo, que para la época cuando murió había servido como el principal ministro religioso de Esmirna por espacio de por lo menos 40 años, a edad muy avanzada. Policarpo fue arrestado en una casa de campo un viernes en la noche. Inmediatamente le pidió a la esposa del granjero que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Mientras estos comían, Policarpo se puso de pie a un costado de la pequeña habitación y oró en voz alta durante 2 horas por cada cristiano del Imperio Romano, de quien él, ¿verdad?, de lo que él se podía acordar. Al día siguiente, en el anfiteatro de Esmirna, el gobernador Status Quadratus se sintió tan profundamente impresionado por Policarpo que trató de salvarle la vida. Al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió a Policarpo que maldijera a Cristo. Estaba seguro de que un hombre tan grande como Policarpo estaría ansioso de separarse de Jesús, a quien Roma había condenado como un criminal. Pero Policarpo, en cambio, dio esta vibrante respuesta: durante 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey y el que me salvó? La multitud, entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero estos estaban ya satisfechos porque momentos antes habían comido a otras víctimas no cristianas. Un heraldo explicó entonces que ya había pasado la hora del día cuando todavía era legal que se usaran leones en este entretenimiento. Bueno, por lo que la multitud exigió que Policarpo fuera entonces quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, los judíos, es decir, los que no conocieron a Jesús como su Mesías, en una actitud hostil muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, así como hicieron con Cristo, aunque era sábado. Ahora bien, todo esto que acabo de compartir con ustedes es historia, jóvenes. No lo van a encontrar en la Biblia. Hay que leer libros de historia. La
historia de la iglesia. Un buen libro que recomiendo es Historia del Cristianismo por Justo L. González. O googlealo, no tienen que buscarlo, googleo. Recordemos que a partir de esta época de la iglesia, Esmirna, la segunda etapa de la iglesia, tenemos que verlo a la luz de la historia de la humanidad. La historia es la que nos va a confirmar todas las profecías escritas en el libro de Apocalipsis, jóvenes. Ahora bien, a la iglesia de Esmirna le fue dicho que tendrá tribulación por 10 días. La profecía de Esmirna incluye un tiempo profético de 10 días, diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora bien, esta profecía de los 10 días de tribulación de Esmirna es una prueba adicional que confirma que las 7 iglesias son simbólicas, jóvenes. Ahora quiero que analicemos el símbolo del número 10. El número 10 siempre ha sido símbolo bíblico de prueba y o juicio. Es por eso por lo que son exactamente los 10 mandamientos de la Santa Ley Divina, según la cual el ser humano es probado y será juzgado. Eso lo pueden ver en Santiago. En Eclesiastés 12 también habla. Encontramos una serie de ejemplos en la palabra de Dios que nos confirma esta verdad. Recuerde, por ejemplo, los 10 días literales de prueba respecto a la alimentación que tuvo que soportar el profeta Daniel cuando llegó a Babilonia, y al cabo de los cuales iba a ser juzgado. Vea Daniel 1, 14. Y también el calendario judío encontramos los 10 días en relación con prueba y juicio. Durante la vigencia del santuario terrenal del pacto antiguo, encontramos que cada año, con la fiesta de las trompetas, comenzaron a correr 10 días de prueba que concluyeron en el día de la expiación, el famoso día anual del juicio, el Yom Kippur. La simbología del número 10 como prueba o juicio encontramos también en las 10 plagas de Egipto, y la Mishnah la menciona en la relación con las 10 generaciones de Adán y Noé, o de Adán a Noé, y las 10 generaciones de Noé a Abraham, culminando en las 10 pruebas de Abraham. Sabemos que en las profecías de la palabra de Dios, un día profético equivale a un año literal, jóvenes. Eso tenemos que entenderlo bien claro. Recomiendo que lea Ezequiel 4:6. Así que estos 10 días proféticos equivalen a 10 años literales. Los seguidores de Jesús de la era cristiana correspondiente a Esmirna fueron perseguidos por varios emperadores romanos durante los reinados de los emperadores Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Hubo persecuciones mayores de menores a todos los cristianos, pero esta profecía de tiempo se refiere a la última sangrienta persecución cristiana del Imperio Romano bajo el emperador Diocleciano, que se extendió exactamente 10 años, desde el 303 al 313. Frente a la persecución, la tortura y la muerte que iban a tener que sufrir muchos miembros de la iglesia de Esmirna por causa de la palabra de Dios, Jesucristo le transmitió importantes palabras de esperanza, ánimo y consuelo, diciendo: no temas en nada de lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2 del 10 al 11. Ahora bien, nosotros los cristianos no tenemos que temer a la muerte.
por Jesucristo, nuestro gran amigo divino, quien se presentó al inicio del mensaje de esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió, es la resurrección y la vida, y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es por eso, por lo que Jesús aseguró a los mártires la vida eterna, diciendo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y este texto también tenemos que explicarlo. Ahora bien, el que venza, dice la Biblia, el que esté dispuesto a dar su vida por amor a la verdad, recibirá finalmente de Jesucristo en su glorioso retorno la corona de la vida. En este pasaje Jesús diferencia la primera muerte, de la cual hay resurrección y vida eterna, de la segunda muerte, que será eterna. El apóstol Pablo conoció muy bien esta verdad, que el siervo fiel de Dios recibe corona de vida, su corona de vida finalmente en el glorioso retorno de Jesucristo. No antes, jóvenes. La persecución era parte de la experiencia de Pablo. Él dijo un poco antes de morir como mártir de Cristo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 6 a 8. Perdón. Por otra parte, jóvenes, el apóstol Pedro confirmó esta verdad diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro 1, 5, 4. Finalmente, en el año 313, el emperador romano Constantino emitió el edicto de Milán, mediante el cual se reconoció el cristianismo como una religión oficial, en el cual cesaron las persecuciones. El diccionario lo describe así: el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente a los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I, el Grande, y Licinio, dirigente de los imperios romanos de Occidente y de Oriente respectivamente. Con el famoso edicto de Milán terminaron los 10 días de tribulación que sufrió Esmirna, y comenzó entonces una nueva fase de la iglesia cristiana que analizaremos en el siguiente tema, en el mensaje a la tercera de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y damos por terminado nuestro extraordinario estudio de la iglesia de Esmirna, esperando en el Señor que se hayan gozado, que hayan aprendido mucho, que se hayan capacitado, preparado, formado como buenos maestros. No olviden compartir este estudio con los demás hermanos jóvenes. La iglesia completa de Jesucristo tiene que escuchar estos estudios. Suscríbase a nuestro canal en YouTube para que reciba notificaciones acerca de todos los estudios que estamos subiendo semanalmente. Disculpen, ¿verdad? Lo mucho que se extendió, pero había mucha información importante que todos ustedes deben de conocer, y todavía hay mucha más información. No se pierdan la iglesia de Pérgamo. Y quiero decirle que Constantino, o el último rey Diocleciano de Roma, el último emperador, es ahí donde el imperio romano se divide en dos. Eso lo vemos en el libro de Daniel. Así que vamos a orar para que el Señor nos
nos termine esto, ¿verdad? Como debe de ser. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad que tú nos has permitido de estudiar tu santa y divina palabra. Gracias por el entendimiento, por la sabiduría, por el Espíritu, Señor, que tú nos has dado de discernimiento, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque estos estudios están siendo de edificación a tu iglesia, y ese es el propósito, que tu iglesia sea edificada, Señor, para la gloria y para la honra tuya. Es en el nombre de tu amado Jesucristo que te damos gracias, Señor. Amén. Hasta la vista.